Bendiciones a todos amigos, creyentes, no creyentes, personas que les alcanza a llegar este video de alguna u otra forma. Quiero compartir con ustedes un mensaje bastante importante, bastante necesario, que hoy debe llegar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en las debilidades de nosotros como humanos, como creyentes. Quiero compartir Mateo capítulo, quiero ser un poco breve. Quiero compartir Mateo versículo 6. Del versículo 5. Y de ahí me salto al 14. Dice Jesús y la oración. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Tengamos en cuenta esta frase. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería, esta otra frase, por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego el Señor les dice, vosotros oraréis así, y les enseña el Padre nuestro. Y luego vamos hasta el versículo 14 y 15. Al final de esta porción. Dice, aquí el Señor termina con esto, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí tenemos algo bastante importante en lo que me voy a enfocar en esta tarde, es las ofensas que otros nos han hecho. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta. Ofensas, cuando al tiempo de orar, al momento de orar, debemos de tener en cuenta las ofensas que otros nos han hecho, en lo que nos ha ofendido otra persona, incluyendo prójimo, todo, esposa, hijos, padre, madre, amigos, hermanos, pastor, cualquier persona que te haya ofendido o nos haya ofendido. ¿Sí? Ahora vamos al versículo, Marcos capítulo 11. Versículo, va a empezar desde el 24. Marcos 11, 24. Usted me puede acompañar para que pueda ver que realmente estoy leyendo lo correcto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta ahí todo va bien. Cuando estéis orando, aquí nos da una clave el Señor, nos da una sugerencia, un consejo, nos exige algo. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahora es yo contra otro. ¿Está bien? Antes era alguien que me había ofendido, ahora quizás yo había ofendido a otro. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, vuelve y dice lo mismo que leímos en el otro libro, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos ya dos libros con diferentes, obviamente, versículos y capítulos que hablan de las ofensas. Al tiempo de orar, al tiempo quizás de servir a Dios, al tiempo de predicar la palabra, sea lo que esté haciendo para Dios, sea la vida que yo lleve, siempre van a llegar ofensas, sea que alguien me ofenda o sea que yo ofenda a otros. Pero si tú y yo que somos religiosos, si tú y yo que creemos en Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y como Hijo de Dios, que ha venido en carne a este mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, del cual yo soy el primero, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener la convicción, la claridad, la seguridad de que el Padre nos va a escuchar nuestras oraciones a través de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pero que en el nombre de Jesucristo yo me dirijo al Padre, ¿sí? Tengamos claro eso también,
para que sepamos orar de la manera correcta. Pero enfoquémonos en las ofensas. ¿Cómo va a ser una oración efectiva? ¿Cómo va a ser una oración eficaz? Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cómo va a ser una oración efectiva? ¿Cómo la oración va a llegar delante de Dios? Así yo la esté organizando o dirigiendo de la manera correcta, como le dije ahorita, al Padre dirigiéndome en el nombre de Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo. Pero si hay ciertas cosas en mi corazón, si hay ciertas ofensas, culpas en mi corazón, cosas que no he perdonado o que tengo retenidas en mi corazón todavía, van a haber estorbo. Vamos a ver ahora Primera de Pedro, para terminar ya de mostrarles estos 3 libros. Primera de Pedro 3:7, y aquí habla de más exactamente a los hombres, ¿no? Que bastante, pues somos bastante, el temperamento un poco más fuerte, somos más bruscos, más toscos, más ordinarios para hablar, para expresarnos, sobre todo hacia la mujer, ¿sí? Dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, primero ya habló a las mujeres, ¿no? Luego dice ahora, y vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, con la mujer, ¿no? Sabiamente, con la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, también tienen parte en la vida eterna, ¿no? También son hermanas en Cristo, ¿sí? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. Entonces, hermanos, creyente, amigo que me escucha, que está escuchando este video, es algo que el Señor nos está hablando, que es algo que el Señor nos quiere llamar la atención en esta tarde de hoy, y quiere exhortarnos, quiere animarnos, quiere mostrarnos por qué en cierta manera, por qué en ciertos casos nuestras oraciones no han sido respondidas. Enfoquémonos en esto. Es cierto que pueden haber muchas formas o muchas maneras o muchas causas por las cuales nuestra oración a veces no es respondida. También porque está, digamos, la voluntad de Dios, que es la que se tiene que cumplir sobre ciertas peticiones y oraciones. Pero vamos a enfocarnos en la ofensa y vamos a enfocarnos en el estorbo a las oraciones. Entonces, como leí ahorita, el Señor empieza a decirle a los discípulos y les enseña cómo deben de orar, ¿sí? Cómo deben de orar, que no sean como los gentiles, que no oren en las esquinas de las calles ni en las sinagogas de pie, que no usen vanas repeticiones, que no hagan tanta palabrería, ¿sí? Como los políticos. Pues no funciona así el reino de Dios, ¿no? Y tampoco eso va a convencer o va a enredar a Dios, ¿sí? Porque a Dios no lo podemos engañar. Y les empieza diciendo qué deben de hacer, cómo deben de orar. Que no sean semejantes a los escribas, a los fariseos, a los gentiles, que no se comporten como ellos, porque de cierto digo que ya tienen su recompensa, les dice el Señor a ellos. Pero luego les dice, mas vosotros oraréis así, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, y les dice el Padre nuestro. Pero antes de eso, también les dice, vosotros, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Le da el consejo, ¿no? Que tenga intimidad, que tenga esa cercanía, que tenga esa relación íntima con Dios, y le aconseja cerrar la puerta para que no haya obstáculos, para que no haya, digamos, distracción, más que todo, para que no haya entretenimiento, ruido, para que haya una verdadera relación e intimidad, y para que realmente también podamos escuchar a Dios y Dios pueda exhortarnos y corregirnos. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, amigos, vemos mucha gente pues religiosa, ¿no? Que conoce bastante las escrituras, que conoce bastante, que predica bien, que otros que cantan muy bonito, otros que dirigen una congregación muy bonito, otros que hacen liberación, otros que hacen milagros, otros que profetizan, otros que hablan en lengua, otros que se estremecen, que lloran, que se caen, que gritan, que hacen, pues que se hace de todo, ¿no? Y esas expresiones así físicas
impresionan a veces a la gente, ¿no? A algunas personas pues se dejan impresionar por esas cosas. Pero resulta que en el fondo como tal, como le dijo Dios a Samuel cuando iba a ungir a David, ten cuidado, porque ustedes miran el parecer, mas yo miro el corazón. También dice otra escritura, porque yo soy Jehová quien peso los corazones, ¿sí? Entonces, vemos mucha gente hoy en día sirviendo en los caminos de Dios, haciendo muchas cosas, muchas actividades en el cuerpo de Cristo, muchas actividades en la iglesia, sirviendo, llevando, comprando, dando, ofreciendo, casi dando todo lo que tienen por la gente, por los hermanos, por la iglesia, y eso no está mal, ¿sí? Pero a la hora de orar, a la hora de hablar con el Señor, no de hablar con los hermanos, no de hablar con el pastor, no de hablar con el líder, a la hora de hablar con el Señor, a la hora cuando entramos a ese secreto, a la hora cuando le clamamos a Él, cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé, ¿sí? A la hora de que entramos en esa intimidad con el Padre, a orar, quizás a pedir, quizás a adorarlo, a exaltarlo, hay algo, hermanos, hay algo que está pasando, hay algo en lo cual el Señor está rechazando, está resistiendo, está desviando, está ahí como diciendo, hay algo que no me deja llegar a esa oración, hay algo que está provocando estorbo, hay algo que está provocando un estorbo, un obstáculo en tu oración, en mi oración. Hay una ofensa que hay en el corazón a veces del creyente, y eso a veces lo pasamos muy por alto, pero démonos cuenta que Dios el Señor Jesucristo lo predicó muchísimo, lo habló mucho en las escrituras, en los 4 evangelios, lo habló bastante de las ofensas, que si tengo algo contra mi hermano y voy a ofrendar, que me detenga ahí y vaya y me reconcilie con mi hermano, y luego de eso, ahí sí deposite mi ofrenda. ¿Sí se da cuenta que el Señor, o sea, le da sentido, le da importancia a las cosas? Del por qué, o sea, de no hacer las cosas a la ligera, de no solamente es dar, hacer, servir, orar a la ligera, sino primero examinarme cómo estoy, primero examinarme qué hay en mi corazón, primero pedirle perdón al Señor, primero pedirle perdón a mi prójimo, pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, porque hay muchos siervos de Dios, hay muchas personas que sí, que hablan lenguas, que cantan bonito, que predican bonito, que sirven, que hacen muchas cosas, pero hay algo muy pequeño, como dice la Biblia, que no ignoremos las zorras pequeñas, porque esas son las que dañan los grandes cultivos. Hay algo que está ahí, que cuando vamos a orar, y por eso muchas personas también se frustran, se frustran en su ministerio, se frustran en los caminos de Dios, porque quizás muchas oraciones no han sido respondidas a causa de una ofensa, de alguien que te hirió, de alguien que te ofendió, de alguien que te dijo algo, quizás en forma de chanza, quizás en forma de burla, no sé, quizás en forma de una broma, pero esa persona te llegó a ofender a ti. Y estoy hablando de prójimo, estoy hablando de amigos, de hermanos en Cristo, de compañeros de trabajo, estoy hablando de familiares, que es lo que más pasa comúnmente, porque vivimos más cerca, estamos más ahí, más pegados todo el tiempo con nuestros hijos y sobre todo con nuestra esposa, ¿sí? O en viceversa, pues el esposo. Entonces vamos a nuestra habitación, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre que está en los secretos. Y sí, gloria a Dios, nuestro Padre que ve en los secretos recompensa en público. Wow, sí, eso es bastante bonito, ¿cierto? Pero ahora cuando leemos más abajo y nos damos cuenta que el Señor Jesús termina con algo muy importante, termina con algo que llama mucho la atención de nosotros que leemos las Escrituras, que las leamos por la guianza del Espíritu Santo. Y cuando dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Entonces que usted y yo vayamos delante del Señor y le digas, Padre, perdona mis pecados, perdona lo que he hecho, perdona lo que he dicho, perdona lo que he cometido. Hermanos, y tengamos cuidado, Dios mío, esto es delicado, porque estamos hablando de ofensa por ofensa, de perdón por perdón, ¿sí? Como un intercambio, como que el Señor nos dice, oye, si no haces esto, yo tampoco lo hago. Si no dices esto o no lo confiesas, yo tampoco lo hago. Entonces, una cosa por otra, nos dice el Señor. Y los pecados se van acumulando, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque como no hemos perdonado al agresor, al ofensor, no lo hemos perdonado en nuestro corazón realmente, entonces las ofensas que le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, las nuestras, tampoco están siendo perdonadas muchas. Entonces van quedando represadas, van quedando acumuladas, van quedando ahí a cuentas. Y también dice que la palabra que la paga el pecado es muerte, ¿sí? Entonces van quedando muchas ofensas, muchos pecados cuando tú y yo vamos a lo secreto y le decimos, Señor, perdóname porque dije esto, perdóname porque trabajé así de esta manera, perdóname porque pequé diciendo esto, haciendo esto, robé, no sé, hice esto otro ilegal, estas cosas. Y tú sales y tú y yo salimos de la habitación creyendo que el Padre nos perdonó, porque a veces leemos solo una parte de las Escrituras, pero no nos estamos dando cuenta que como primeramente no empezamos perdonando las ofensas que hicieron contra nosotros o que yo hice contra otros, como leímos en Marcos, o que quizás como leímos en Pedro, 1 de Pedro 3:7, que yo ofendí a mi esposa o a mi esposo, o la traté mal a ella, la traté bruscamente, con palabras ofensivas, con palabras que hirieron su corazón. Entonces esas oraciones fueron estorbadas y nuestros pecados, nuestras ofensas no fueron perdonados. Impresionante, hermano, impresionante. Hoy que estábamos estudiando el altar familiar con mi esposa y mis hijos, nos pudimos dar cuenta de eso. Nos pudimos dar cuenta y el Señor cómo nos hablaba a todos y nos exhortaba y nos animaba. O sea, era bastante impresionante cómo el Señor le habla a uno a través de las Escrituras y cómo su Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas de la manera correcta. No de otra manera, sino de la manera correcta. Entonces vamos y oramos, vamos y decimos y lloramos y suplicamos y nos tiramos al piso y hacemos show, hacemos de todo y gritamos y reprendemos y echamos fuera al enemigo y pisoteamos las tinieblas y reprendemos, atamos de todo y profetizamos y hacemos de todo, pero a la hora de la verdad, cuando vamos a hablar con el Padre algunas cosas las está rechazando. Algunas cosas el Señor voltea su rostro y dice, eso no me agrada. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado al que nos ofendió. ¿Por qué? Porque no he perdonado o le he pedido perdón al que ofendí. ¿Por qué? Tercero, porque he tratado a mi esposa, a mi pareja, no como a vaso frágil, sino que he sido brusco, ofensivo con ella. He sido ofensivo en muchos aspectos, de muchas maneras. La he tenido por menos, la he tenido por nada, la he dejado a un lado. No he tenido en cuenta sus opiniones, no he tenido en cuenta sus consejos, no he tenido en cuenta sus opiniones que ella aporta para el hogar. Es impresionante cómo Dios nos habla. Entonces ahí el Señor dice no. Y las oraciones, las confesiones que estamos haciendo ahí en lo secreto ante el Padre Celestial, esas confesiones están siendo no perdonadas, están siendo retenidas, estancadas, y poco a poco se nos van acumulando pecados, hermanos, pecados se nos van acumulando, porque dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuestras ofensas. Impresionante, impresionante cómo Dios nos habla a través de estas escrituras, de estos 3 libros, en Mateo, en Marcos y en Primera de Pedro. Entonces, ofendemos a los hijos, ofendemos a la esposa, ofendemos al hermano, ofendemos al compañero de trabajo, ofendemos a cualquier persona de nuestra familia, ofendemos por las redes sociales, ofendemos cuando voy por la calle, ofendo, continuamente estoy ofendiendo a alguien, pero el Señor nos dice,
que debemos perdonar, que debemos de pedir perdón por lo que hayamos ofendido a alguien. Dice las Escrituras: en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. Y tengamos en cuenta que mi esposa, mis hijos, son mi prójimo también, que ellos también van a heredar la vida eterna, que hay un Padre que también los defiende, que hay un Padre celestial que también pelea por ellos, aunque sea pequeño, aunque sea mujer, aunque sea digamos una niña o un niño. También hay un Padre celestial que defiende y que escucha sus oraciones y que hace justicia por ellos. Igualmente a mi esposa también tiene un Padre celestial, que ella es mi prójimo, y también hay alguien quien hace justicia y pelea por ella y responde también sus oraciones. Hermanos, en esta tarde de hoy el Señor nos ha hablado, nos ha confrontado y nos ha exhortado, nos ha edificado a través de esta palabra, a mí primeramente, a mi esposa, a mis hijos. Y ahora usted que está escuchando esta transmisión, espero que esta palabra llegue a su corazón, que sigámonos analizando nuestro corazón, meditando sobre nuestros caminos, qué estamos haciendo. Quizás tú dices, sí, yo me porto bien, yo soy lo mejor con mi esposa, pero ¿qué estamos haciendo con el prójimo, con el resto de personas, con mis hijos, con mi papá, con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo estás tratando a tu madre? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu hermana, a tus hermanos, en Cristo o no en Cristo? ¿Cómo estás tratando a tu compañero de trabajo? A la persona que te encuentras en la calle, cuando vas a comprar algo en el centro, en el comercio. ¿Cómo estás tratando a esas personas que quizás piden una limosna? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo ofendes? ¿Qué escribes en las redes sociales para ofender a alguien? ¿Sí? ¿Qué decimos nosotros para en algún momento llegar a ofender el corazón de alguien y nosotros no pedirle perdón inmediatamente a esa persona? Es bastante importante, y el Señor me ha hablado a mí primeramente, y sé que le está hablando a usted en esta noche, en esta tarde de hoy, y que el Espíritu Santo sea redarguyendo, convenciéndonos, porque Él fue dejado para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Analicemos bien esta palabra, este mensaje, y démonos cuenta si todavía no hemos perdonado al que nos ofendió, o si todavía no hemos perdonado realmente, o pedirle perdón al que yo ofendí, para que esas oraciones realmente también lleguen delante de Dios y mi Padre me perdone mis ofensas, me perdone mis pecados, me perdone las cosas que yo he cometido, y esas oraciones no queden ahí retenidas y no sean en vano y no sean palabras solamente, ¿sí? Dejemos las palabrerías, dejemos tanto show, tantas cosas, y realmente pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a vivir las Escrituras, a ponerlas por obra, que cuando leamos nosotros podamos decir, wow, el Señor me habló, inmediatamente lo voy a hacer. Wow, el Señor me exhortó aquí, me llamó la atención aquí, yo también lo voy a hacer de una vez. Y que el Señor nos ayude, porque no somos perfectos, pero tampoco nos podemos refugiar en eso, de que somos hombres imperfectos, sino que si Él lo dejó escrito es porque podemos vivirlo, podemos hacerlo con la ayuda de su Santo Espíritu. Meditemos sobre nuestros caminos, si estamos verdaderamente en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y nos guíe con su Santo Espíritu, y que el Señor pueda hablar y exhortar a cada uno de ustedes que ha escuchado este mensaje. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.